Siempre supe que fui adoptada, creo que mis padres me lo dijeron, por lo que nunca tuve la impresión de aprenderlo. Lo entendí y asimilé, especialmente cuando mis padres blancos venían a buscarme a la escuela y yo era negro, y que a menudo mis compañeros de clase me preguntaban todo el tiempo por qué mis padres son blancos. Y realmente comencé a cuestionarme. Las preguntas que comencé a hacerme eran realmente por qué me duele, porque a veces estoy triste, quién soy, por qué yo fui adoptada. Y de hecho creo que fue un momento un poco doloroso para mí. No recuerdo la emoción, pero sé que creo que a mis 4 o 5 años mis padres me preguntan qué quiero para Navidad y les respondo el mismo color que ustedes. Y eso los marcó. Me digo que debía hacerme muchas preguntas ya en ese momento y creo que las preguntas de todos esos niños a mi alrededor realmente debían desestabilizarme o lastimarme o al menos hacer que ya no entendiera lo que estaba pasando. Desde mi nacimiento sentía que estaba en el lugar correcto. Y de repente se me señalaba el hecho de que era extraño que estuviera en ese lugar en mi familia. Al llegar a la primaria, un evento me hizo comprender que estaba sufriendo. Mi madre trabaja esporádicamente en el mundo del espectáculo. Ella es diseñadora de vestuario y en ese momento filmaba Asterix Obelix Misión Cleopatra en Marruecos. Y entonces ella se iba por 4 meses y yo estaba comenzando mi primer año de primaria. En ese momento cada mañana sufría crisis de ansiedad. No podía entrar a la escuela sin la presencia de mi madre. Creo que entendía que ella se había ido a trabajar, pero sobre todo tenía miedo de que no volviera. Por lo tanto, estaba realmente perdida. Con el tiempo ahora me doy cuenta de que tengo mucha, y aún hoy, mucha ansiedad, angustia ante la idea de perder especialmente a mi madre. Y de hecho fue la primera vez que tuve esa sensación de manera violenta. Para mí la palabra abandono llegó más tarde. Era más yo al principio lo que decía es que fui adoptada. No fui adoptada, por lo tanto fui abandonada. Así que durante parte de mi infancia simplemente fui una niña adoptada. Y fue después cuando comenzó a convertirse en dolor y odio. Al mencionar la palabra abandono, inmediatamente pienso en que mi madre me abandonó. Y ahí comencé a pensar en mi madre, sentía odio. En realidad no canalizaba ese odio en absoluto y solo lo dirigía hacia mi educación. Estaba en rebelión. Si había un profesor que me molestaba, yo también lo molestaba. Era dura. Con frecuencia la gente me temía por mi expresión facial porque no sonreía sin motivo y si no quería hablarte, no te hablaba. Y tan pronto como se trataba de benevolencia y todo eso, estaba en modo, ok, bueno, tú estás bien, eso te tolero, así que voy a ser muy amable contigo. Así es como hice amigos en la universidad que aún conservo, porque desde el momento en que, en este caso, entras en mi corazón, bueno, entonces entras en mi corazón casi para toda la vida. Mientras que, por otro lado, si no entras en mi corazón y siento desde el principio que algo no me atrae, bueno, entonces será una indiferencia que incluso a veces, y casi siempre, fue violenta para algunas personas a mi alrededor. Mi refugio en casa era escribir, así que por la noche escribía sobre mi ira que tenía durante el día, todo lo que no iba bien en la escuela con respecto a mis profesores y amistades. En aquel entonces escribía mucho a mi madre, le escribía que estaba llena de odio. Son textos que eliminé voluntariamente, un poco para olvidarlos, porque hubo momentos en los que hablaba de la muerte, de mi muerte, así que no significa que tenía, a veces decía, quiero dejar de estar aquí, no quiero existir más, es por tu culpa que no quiero existir más, mientras que estoy bien aquí y me duele porque me abandonaste, porque me dejaste. No sé por qué, no entiendo nada, pero solo me duele y me haces daño y no entiendo nada de lo que comprendo. En relación conmigo, todas mis relaciones que son inestables, donde no entiendo nada, amo demasiado o nada a la gente, nada va bien y es tu culpa. Hablarle realmente diciéndole tú y hablarle realmente diciéndole tú y diciéndole que me has destruido. Me has destruido, tengo odio. Y el momento en que creo que eso se aceleró en mí es un día que estaba esquiando en la secundaria, estaba en octavo creo, con mi madre, estábamos en un telesilla hablando y entonces mi madre me dice, ¿sabes qué? En tu expediente de adopción tienes una carta. Y luego llegamos al final del telesilla y luego llegamos a la pista y bajamos la pista. Fin de la historia. Creo que lo dijo así porque no sabía cómo decírmelo. Y yo, la manera en que la recibí y no la traté, creo que fue realmente porque ella logró hacerme entender que eso le afectaba. Entonces me conecté con el hecho de que eso le afectaba. Entonces decidí dejar de lado un poco la información, pensando que hablaría de esto después o no lo discutiría con mis padres. Porque siento que ya era mucho decirme eso, pero nunca lo quise, sin embargo, nunca pensé que ella debería haberlo hecho de otra manera. No sé, de inmediato entendí, me puse en su lugar. No busqué demasiada información a mis padres sobre mí, mis orígenes y todo, pero por otro lado hablamos mucho sobre nosotros, sobre mi vida, sobre la adopción, porque mi tía, la hermana de mi padre, adoptó a 3 niños y de los 3 niños, 2 son haitianos. En resumen, tengo primos adoptivos haitianos.
Mi padre, él apadrina a niños allá. Así que ahí tienes, nunca hemos ido, pero él tiene un contacto con Haití. Entonces siempre he estado informada y hemos hablado de Haití, su música y todo lo relacionado. Siempre me han conectado de manera histórica o cultural con Haití. El terremoto en Haití de 2011, el terremoto en Haití de 2011. Todo mi año, mi final de segundo fue un infierno porque tuve un dolor de dientes que duró 3 meses. De hecho, visité a 12 dentistas y 8 otorrinolaringólogos. Quizás fui unas 10 veces a urgencias porque me dolían los dientes, por lo tanto era complicado ya que faltaba mucho a clases. Entonces mi madre decide llevarme al hospital infantil Robert Debré y por lo tanto no recuerdo nada de eso. Después supe que había visto a una mujer médica, aunque no sé cuál es su especialidad. Tuve la sensación de haber sido hipnotizada porque no recuerdo nada. Pero justo después de salir de su consultorio, le dijo a mi madre que estuve estresada, pero ahora estaba mejor. A partir de ahí entendí que todo mi segundo año, que para mí fue un poco como los 30 gloriosos, donde la vida es genial, fue la primera vez en mi vida que somaticé. La somatización es, sin importar la emoción, cuando no la vivimos, el cuerpo intenta expresarnos a través de enfermedades o dolor. Así que el hecho de poner completamente de lado todo lo que siento con respecto a esta adopción, este abandono, resurgió de golpe en el momento en que hubo el terremoto en Haití. Como resultado, el estrés acumulado causó mi problema dental. En el momento en que descubro que era somatización, conozco a una mujer y entonces es mi primera relación amorosa. Y desde el momento en que viví esta primera relación amorosa, de hecho, ahí sentí que había algo en mí que se llenaba completamente en relación a todo el sufrimiento que había vivido desde que era pequeña. Es decir, el amor de una mujer, de hecho. El amor romántico que borró un dolor en mí y me puso en paz. Tenía mi primer contrato laboral indefinido y una novia. Mis padres aceptaron y asumieron totalmente mi homosexualidad. No había problemas a ese nivel, entonces decidí hacer mis propias investigaciones. En ese momento tengo 20 años. Y me digo que estoy lista para ver si esta carta ya existe. Porque yo solo tengo el recuerdo de mí a los 12 o 13 años en un telesilla, pero ni siquiera sé. Me digo que es el momento de entender lo que más me duele justo cuando me siento mejor. Estoy lista y con la fuerza para enfrentar eso. De hecho, lo que hice en orden fue que busqué encontrar la manera de encontrar esa carta y cuando descubrí cómo iba a obtener esa carta, se los conté. Entonces, inicié los trámites antes de decírselos. Desde que supe de la existencia de esa carta y que podría recuperarla, les hablé de ello. Que no quería hacerles sufrir y que en principio ni siquiera es algo que les pertenezca. Lo recibieron muy bien, me dijeron que si necesitaban estarían allí. Y no hubo ningún momento en el que me hicieron sentir. Quizás ellos tuvieron emociones, pero no me las transmitieron. Llega el día en que recibo esta carta. Por lo tanto, había una psicóloga y entonces me siento frente a ella y por lo tanto me da muchos papeles al principio que son solo trámites administrativos, el adoptado, el adoptante. Y entonces ella me dice que hay un informe que tu madre te dejó, voy a leértelo. Y básicamente al principio me dice que lo va a leer porque me dice que vas a aprender muchas cosas y estamos acostumbrados a hacer esto. Y creo que es mejor si lo leemos juntos en realidad. Te acompaño, hacemos una lectura juntos así cuando necesites un descanso. Hacemos una pausa si necesitas hablar de lo que estás leyendo. Realmente había un aspecto psicológico en torno a eso, porque sería demasiado violento entregar el expediente a alguien y a Dios. Me pareció genial, no sabía nada, no me esperaba eso en absoluto, pensaba que no, estoy súper emocionada por dentro, no puedo esperar y al mismo tiempo estoy, no sé, fue tan intenso que no siento que haya tenido tiempo para darme cuenta de lo que estaba pasando en el momento, para vivir el momento presente, solo estaba en modo, ahí está la información de que hay muchas cosas, así que vamos, necesito saberlo. Es un informe que mi madre biológica escribió unos meses después de haberme abandonado y en realidad creo que fue en un contexto asociativo donde ella pedía ayuda y entonces la persona que lo recibió le propuso escribir su historia y que yo podría tener ese informe que ella escribió, así que no se dirige a mí, habla de ella en tercera persona. El informe comienza cuando mi madre biológica tiene 17 años y de hecho, a sus 17 años fue en los años 90, por lo tanto en Haití hubo un golpe de Estado, un dictador que tomó el poder, una guerra civil en el país, gente que está completamente bajo el control de la dictadura, gente que está en contra. De hecho, en ese momento mis abuelos biológicos están en contra, son agricultores y están en contra de este golpe de Estado y esta dictadura. Aparentemente ellos lo reivindican, mi madre tiene 17 años y un hermano mayor. Rápidamente, en el resumen, entendemos que la revuelta de mis abuelos se supo
Y entonces, de hecho, mis abuelos fueron ejecutados frente a mi madre y su hermano. De hecho, su hermano, traumatizado por este evento, se mudó al campo. Desde entonces ella nunca volvió a hablar de su hermano. Y ella dice, por lo tanto, yo fui a París. Por ende, ella no relata en lo absoluto cómo logró viajar a París. Ella no relata en lo más mínimo su viaje. Solo dice, fui a París, y entonces dice que solicitó asilo político como menor de edad, que no lo consiguió. Y que por lo tanto vivió en la calle, intentó salir adelante y todo, pero era imposible porque no tenía trabajo, no tenía papeles. En resumen, con el paso del tiempo, ella conoció a un hombre haitiano que también emigró a Francia, compartiendo una historia similar a la suya. Ella aclara que este hombre no es un amor, sino que es un poco su compañero de desgracias y que por lo tanto están juntos y por lo tanto tiene un primer embarazo donde tiene un aborto espontáneo y luego dice que tiene un segundo embarazo. De hecho, soy yo. Desde que quedó embarazada, continuó intentando obtener asilo político. Aún así, siempre estaba en la calle, siempre luchando. No hubo nada positivo en ese momento. Afirma que obtuvo ayuda en los últimos meses de su embarazo. Ser una mujer embarazada en la calle suele ser difícil. Ella dio a luz y no pudo quedarse conmigo. Y nací bajo 10. Y al final del informe dice que mi padre se fue a los Estados Unidos. Y ahí está. Creo que hay muchos momentos en los que lloro. Y realmente lo que sentí durante toda esta carta fue comprensión. Mi odio desapareció de forma casi física, ¿sabes? Vi mi odio irse. Lo más loco es que descubrí mi carta a los 20 años, la misma edad que tenía mi madre cuando me tuvo. De repente realmente tenía la impresión de, al final reflexionaba sobre mi vida e imaginaba la suya, que ella me relataba y aprendía allí. Y el final que estaba aprendiendo allí. Y estaban pasando muchas cosas, pero sobre todo estaba repensando el odio que había sentido hacia ella. Reflexionaba sobre mis escritos previos. Estaba repensando todo lo que había acumulado en mí en términos de sufrimiento hacia ella. Y eso se borró. Estaba tranquila, eso me hizo entender muchas cosas, incluso creo en la memoria genética. Y por ejemplo, eso me hizo entender un poco mi relación con la muerte, claramente. Fui traída al mundo por una mujer que vio la muerte de sus padres, así que en realidad se crearon muchos vínculos con respecto a lo que estaba viviendo en ese momento. De hecho, eso es lo que estaba viviendo en ese momento. De hecho, es como si todo lo que había pasado, a menudo en lo negativo, me hubiera llevado a ese lugar. En realidad, eso era todo. Era el momento en que tenía derecho a estar en paz y calmarme sobre ese tema. ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy abandonada? ¿Qué haces allí? ¿Por qué me abandonaste? De hecho, allí ya ni siquiera soy yo. Y allí, de hecho, casi comencé a entender que en realidad ni siquiera soy yo, ni siquiera es mi madre, es la vida, es la sociedad, es el mundo. Y allí tomó una magnitud tan por encima de mí que me calmó. Al mismo tiempo eso me indignó en otros aspectos, pero de repente mi madre y yo estábamos del mismo lado. Ella sufrió e intentó hacer todo lo posible para que yo estuviera bien. El hecho de que sufrí por ese abandono, pero busqué entender y que a mis 20 años supiera eso, me daba la impresión en ese momento de mi vida de estar lo más conectada posible y eso me hacía un bien increíble. Casi le pedía perdón por... Sentí odio hacia mí misma, pero de manera amable. Al mismo tiempo, pensaba que si ella me hubiera visto así, habría encontrado normal que sintiera eso, porque no sabía. Entonces, eso es todo, no sé, el rompecabezas se completó y estaba en modo, ok, ahora me entiendo mucho mejor, entiendo todo, gracias porque conocí a mis padres y de hecho, gracias porque soy quien soy y muy bien, de hecho, gracias. Y espero que estés bien en algún lugar, ya ves, pero gracias. En relación con el informe, la única cosa donde estoy finalmente todavía hay un porqué, finalmente no un porqué, pero entonces te pareces a este nivel. Y esa es la razón por la que quiero este nivel. Y esa es la razón por la que quiero encontrarla o al menos buscarla. La señora que me dio mi expediente me dijo que si quería encontrar a mi madre me ayudaría allí mismo. Pero también me aconsejó tomarme mi tiempo. Al principio, tras recuperarme un poco, comencé a sentir mucho amor hacia mi madre. Estaba listo para el siguiente paso, encontrarla. Después está la vida. No abandoné la idea, la puse a un lado diciéndome que necesitaba saber quién era ella. Y eso va a tomar tiempo, porque en aquel entonces tenía solo 20 años. Ahora comienzo a decirme que no falta mucho. Tengo 28 años, así que he desperdiciado el tiempo. Para mí eso me hizo crecer y me hizo adquirir una madurez emocional, interna y relacional enorme. Y hoy estoy exactamente donde quiero estar internamente a ese nivel. No me arrepiento, no quisiera que hubiera sido ni más rápido ni más lento. Y estoy contenta con lo que soy y estoy contenta con mi historia porque me permite ser quien soy profundamente. También quiero ir a Haití, obviamente. Por otro lado, eso es real.
No importa si la encuentro o no, pero ir a Haití es algo seguro y cierto. Incluso me gustaría vivir allí por un tiempo en mi vida, solo para vivir en el lugar donde vivieron mis abuelos y seguramente mis antepasados. Y quiero conectarme con esa isla porque me siento conectada con ella desde lejos. Así que hoy diría que estoy tranquila y estoy orgullosa de verme así ahora, a estar muy conectada, a hablar de mí, a poder pedir ayuda, a decirle a la gente que no estoy bien. He logrado salir completamente de mi caparazón en ese sentido y eso en verdad me enorgullece. Ahora que soy así, me cuesta verme muda y sola en mi habitación sin poder hablar en absoluto. Lo siento que soy dos personas diferentes. Este abandono es mi fuerza y lo que soy hoy, todo mi camino recorrido y lo que me sucede está relacionado con esto. Todos tenemos nuestra historia, la mía es esa. Me gusta que sea así, seguir comprendiéndola, avanzar con ella y aceptar que a veces me hago daño, pero también me da fuerza. Estoy lista.